Hola, ¿qué tal, gente? Saludos a todos. Os doy la bienvenida a otra más de nuestras audiosecciones. Yo soy Traswood, imitándoles a la audiolectura. Estamos dándole audiolectura a la Ley Federal de Trabajo, continuando con el artículo 132. Eh, Quedó pendiente ya que tenían diversas fracciones, las cuales tal vez tomaría un poco de tiempo, pero bueno, sin tanta cháchara vamos a dar continuación a la misma. En el artículo 131 nos menciona, bueno, ya la había leído, pero nos menciona que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Y continuamos con el título cuarto, derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones. Mm, Capítulo uno, obligaciones de los patrones. Artículo 132. Son obligaciones de los patrones, fracción primera. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas establecidas. Para pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento. Fracción tercera. Proporcionar oportunamente a los trabajadores útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución de su trabajo, debiendo darlos de buena calidad, en buen estado, y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que aquello no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos y materiales de trabajo. Fracción cuarta. Proporcionar local seguro para la guardia de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban de permanecer en el lugar en que se prestan los servicios, sin que sea lícito el patrón al retenerlos a título de indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite. Fracción quinta. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La misma disposición será en los establecimientos industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo. Fracción sexta. Guardar a los trabajadores lo, la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. Fracción séptima. Expedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. Fracción octava. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita en relativa a sus servicios. Fracción novena.
Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio de voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, elecciones y censales a los que se refiere el artículo 5 de la Constitución cuando las deban de cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión o accidental o permanente de su sindicato o del trabajo, siempre que avisen con oportunidad debida y el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido no podrá descontarse al trabajador a no ser lo permanente que el trabajador y sus trabajadores podrán volver al puesto que ocupan, conservando todos sus derechos siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de 6 años. Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como la planta después de 6 años. Poner en conocimiento al sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y los puestos temporales que deban de cubrirse. Fracción 12ª. Establecer y sostener las escuelas del artículo 123 constitucional de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Fracción 13ª. Colaborar con las autoridades de trabajo y de educación de conformidad con las leyes, reglamentos a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Fracción 14ª. Hacer por su cuenta cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales, prácticos en centros especiales, nacionales o extranjeros, de uno de sus trabajadores o de uno de sus hijos de estos, designado a la atención de sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando tengan a su servicio más de 1000 trabajadores, deberán sostener 3 becarios en las condiciones señaladas. El patrón solo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe la mala conducta, pero en estos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón a los que se hubiera becado durante un año, por lo menos. Fracción 15ª. Proporcionar la capacitación y adiestramiento a sus trabajadores en los términos del capítulo 3 bis de este título. Fracción 16ª. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban de ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, de salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar medidas preventivas correctivas en los que determine la autoridad laboral.
Fracción décima sexta bis. Contar con los centros de trabajos que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Fracción décima séptima. Cumplir con el reglamento de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar la oportunidad eficazmente los primeros auxilios. Fracción décima octava. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo y las disposiciones conducentes de los reglamentos y de las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente del trabajo, así como el texto íntegro del o de los contratos colectivos de trabajo y que rijan a la empresa, asimismo que deberá difundir a los trabajadores la información sobre los riesgos y los peligros a los que están expuestos. Fracción décima novena. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares en donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista el peligro de epidemia. Fracción décima novena bis. Cumplir con las disposiciones en caso de emergencia sanitaria. Fija la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos en que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria de contingencia sanitaria. Fracción vigésima. Reservar cuando la población fija un centro rural de trabajo que exceda de 200 habitantes el espacio de terreno no menor de 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y de centros recreativos, siempre que sea dicho de trabajo o de a una distancia no menor de 5 kilómetros de la población más próxima. Proporcionar los sindicatos, si los solicitan, en los centros rurales, en un local en que se encuentren desocupados para que le instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá emplear para este fin cualquiera los asignados para el alojamiento de los trabajadores. Vigésima segunda. Hacer las deducciones que lo solicitan los sindicatos de las cuotas sindicales ordinarias. Siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, fracción sexta. Vigésima tercera. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y el fomento de las sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110, fracción cuarta. En la anterior, la vigésima segunda, era en el artículo 110, fracción sexta, si es correcto. Bueno, continuando. Fracción vigésima tercera bis.
Hacer deducciones y pagos correspondientes en las pensiones alimenticias previstas en la fracción quinta del artículo 110 y colaborar al efecto con la autoridad jurisdiccional competente. Fracción 24. Permitir la inspección, vigilancia de las autoridades de trabajo que practiquen en su establecimiento para cerciorarse el cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes en que esté en efecto sea indispensables cuando lo soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores comisionados que se les muestren sus credenciales y se les den a conocer las instrucciones que tengan. Fracción 25. Contribuir al fomento de las actividades culturales y el deporte entre sus trabajadores, proporcionarles los equipos y útiles indispensables. 26. Hacer deducciones previstas en las fracciones cuarto del artículo 97 y séptimo del artículo 110. Enterar los descuentos en la institución bancaria acreedora a que su caso al Instituto del Fomento Nacional para el Consumo de los Trabajadores está obligado a esta obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito en que se haya concedido al trabajador. Artículo 26 bis. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, el efecto en que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito y que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. 27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 27 bis. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborables con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. 28. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse cada centro de trabajo de acuerdo con lo establecido por esta ley. Artículo 133. Queda prohibido a los patrones y a sus representantes, fracción primera, negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones preferenciales sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Fracción segunda. Exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en tienda o lugar determinado. Fracción tercera. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita en el trabajo o por cualquier otro motivo en la que se refieran a las condiciones. Fracción cuarta. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio a afiliarse o retirarse del sindicato de agrupación a que pertenezcan o a que voten por determinada candidatura. Fracción quinta. Intervenir en cualquier forma o en el régimen interno del sindicato, impedir su formación o el desarrollo de la actividad sindical
mediante represalias implícitas o explícitas contra los trabajadores. Fracción sexta, hacer o autorizar colectas de suscripciones en los establecimientos o lugares de trabajo. Fracción séptima, ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que se les otorgan las leyes. Fracción octava, hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento. Novena. Fracción 90 menciona que emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar la ocupación. Fracción décima. Portar armas en el interior del establecimiento ubicados dentro de las poblaciones. Fracción décima primera. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia de un narcótico, droga enervante. Fracción segunda. Décima segunda, perdón. Realizar actos de hostigamiento y acoso sexual contra cualquier persona en el lugar de trabajo. Fracción décima tercera. Permitir o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual en el centro de trabajo. Décima cuarta. Exigir la prestación de certificados médicos de no embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo. Fracción décima quinta. Despedir a una trabajadora, coaccionarla directa o indirectamente para que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el cuidado de sus hijos menores. Capítulo segundo, obligaciones de los trabajadores. Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores, fracción primera, cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que se les sean aplicables. Fracción segunda, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Fracción tercera, desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Fracción cuarta, ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, de tiempo y lugar convenidos. Fracción quinta, dar aviso inmediato para el patrón, salvo en el caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo. Fracción sexta. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar el buen estado de los instrumentos y útiles en los que se hayan dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni el ocasionado por el caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa de construcción.
Fracción séptima, observar buenas costumbres durante el servicio. Fracción octava, prestar auxilios a cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón de sus compañeros de trabajo. Fracción novena, integrar los organismos que establece esta ley. Fracción décima, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para controlar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Fracción décima primera, poner el conocimiento al patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Fracción décima segunda, comunicar al patrón a su representante la diferencia que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de los compañeros de trabajo o de los patrones. Fracción décima tercera, guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación o de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de los que tengan conocimiento por razón de trabajo que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación puedan causar perjuicios a la empresa. Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores. Fracción primera. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de los compañeros de trabajo o de las terceras personas, así como la de los establecimientos o lugares en el que el trabajo se desempeñe. Fracción segunda. Faltar al trabajo sin causa justificado, sin permiso del patrón. Fracción tercera. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o de materia prima o elaborada. Fracción cuarta. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. Fracción quinta. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que exista una prescripción médica antes de iniciar su servicio. El trabajo deberá poner el hecho de conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico. Fracción sexta. Portar armas en cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo de la naturaleza de que éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo. Fracción séptima. Suspender las labores sin autorización del patrón. Fracción octava. Hacer colectas del establecimiento o lugar de trabajo. Fracción novena. Usar los útiles herramientas suministrados por el patrón para el objeto distinto de aquel a que están destinados. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo dentro del establecimiento. Fracción décima primera. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Bueno, gente, hasta aquí vamos a darle una pauta.
No obstante, agradecerles por haberse quedado en la misma audiolectura. No olviden suscribirse a mi canal, página web y redes sociales disponibles para todos ustedes. De mi parte es todo. Muchas gracias. Yo soy Crackbook y nos escucharemos en la otra audio sección. Saludos a todos. Bye.